Hoy quisiéramos detenernos y compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre el don de piedad. Como bien sabemos, son 7 dones del Espíritu Santo. De esta manera técnica, la Iglesia le ha llamado dones a aquellas semillas, digámoslo así, espirituales de la gracia que Dios coloca en nuestra alma y que son como el fundamento o el origen, la base en la cual se puede edificar todo, podríamos decir, el edificio espiritual en cada alma de cada creyente. Por eso son tan importantes los dones. La palabra don o los 7 dones del Espíritu Santo son expresiones o palabras que lo que en el fondo nos indican es algo específico. Este es un tecnicismo de la teología, porque en definitiva toda gracia, por eso se llama gracia, porque es algo gratuito, porque es un regalo, porque es un don de Dios. Pero hablamos de que hay 7 dones para referirnos específicamente a unos aspectos concretos de la gracia que Dios nos da y que sirven como fundamento. Pero también podríamos decir que dones son los mismos carismas, aunque técnicamente no se le llama, se hace una distinción entre don y carisma. Quizá en otro video, si ustedes pues lo dejan en los comentarios y si desean que hagamos un video aclarando cuál es la diferencia, cuál es la similitud, pues lo podemos hacer con todo gusto. Pero de momento quedemos así, ¿verdad? Que los dones se distinguen de los carismas, se distinguen también de los frutos del Espíritu Santo y de otras gracias espirituales que también el Espíritu puede dar y puede desarrollar en cada uno de nosotros. Entonces, técnicamente, lo que queremos decir es que los dones son aquellas gracias fundantes que están como en la base de la edificación de nuestro desarrollo espiritual. Muy bien, son 7 dones, ¿verdad? Eso los aprendemos incluso en el catecismo. La sabiduría, la ciencia, inteligencia o también llamado entendimiento, consejo, la piedad, el temor de Dios, etc. Hoy quisiéramos centrarnos en uno de esos dones, un don que es muy precioso y que es un regalo que Dios nos da a nuestras almas. Sin este don es imposible, primero, reconocer a Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar, no solamente reconocerlo, sino reconocerlo como Padre. Este don es el don que la tradición le ha llamado el don de piedad. Se dice que una persona piadosa es una persona que ama a Dios. No es una persona solamente que externamente, digámoslo así, pasa rezando, sino que es una persona que desde su interioridad tiene una relación muy profunda y en ocasiones muy madura respecto a Dios o junto a Dios. Comencemos aclarando qué es el don de piedad. El don de piedad es el don que nos capacita, hermanos y hermanas, a relacionarnos con Dios, pero como Padre nuestro que es. Esto es quizás como una de las cuestiones más esenciales de la naturaleza del don de piedad, que nos ayuda a relacionarnos con Dios, pero no solo como un ser superior, no solo como un ser desconocido, sino como un ser que es nuestro Padre. Dios se ha revelado como Padre, también como Madre, pero en Jesucristo se ha revelado como Padre, aunque tengo que decir que Dios trasciende esas categorías de paternidad y de maternidad. Dios es más que Padre, es más que Madre, trasciende. Y si lo es de modo analógico, se dice. ¿Y qué significa analógico? Significa que en parte podríamos decir que es nuestro Padre, pero en parte no, porque Dios trasciende, es superior al amor de cualquier padre humano que ha existido, que existe y que existirá en la historia de la humanidad. Es decir, es un Padre perfecto, ¿verdad? Bondadoso, pero en sumo grado. Entonces, hay que entender muy bien esto. Muy bien, el don de piedad, entonces tenemos esta primera idea. Es el que nos capacita a relacionarnos a Dios, pero no solo como un ser superior, sino como a nuestro Padre, de un modo familiar, pues. Eso es lo que nos otorga el don de piedad. Es un don porque, como hemos dicho, quien lo da es el Espíritu Santo. Por eso hay que pedirlo y cultivarlo.
todo don se pide y se cultiva. Son esas dos acciones que hay que realizar siempre. En las Sagradas Escrituras podemos leer en este sentido textos como el de Efesios en el capítulo número 1, versículos que van del 3 al 6, por ejemplo, que nos dice que Dios nos ha elegido como hijos suyos. Dice Efesios 1, 3, 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos, adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Estas son las palabras de Efesios capítulo número 1, versículos del 3 al 6. Como bien podemos notar, Efesios nos indica que Dios nos ha elegido a ser hijos suyos, adoptivos, porque nos ha adoptado. No somos consustanciales, no somos de la misma naturaleza que el Hijo de Dios vivo, que es Jesucristo, porque Jesucristo sí es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. En primer lugar, claro está, es verdadero Dios. Se ha encarnado en el seno purísimo de la Virgen Madre, claro está. Entonces, en este sentido, podríamos decir que nosotros estamos llamados a ser hijos. Somos hijos de Dios por medio del bautismo, porque es a través del bautismo que hemos sido consagrados, transformados en hijos de Dios, hijas de Dios. Somos hijos por la fe, dirá San Pablo también en otra de sus cartas. Me refiero a Gálatas en el capítulo número 3, versículos 26 y 28. Dice así el texto de Gálatas 3, 26 y 28. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. De hecho, uno de los principios de igualdad de nuestra sociedad occidental se basa en este principio religioso de fe, el ser hijo de Dios. Por eso, en la antigüedad, por ejemplo, se hacía división entre judío y griego. El griego se consideraba por su cultura, por su bagaje cultural, filosófico, matemático, científico, superior al resto de los pueblos. Pero también el judío se sentía superior, el pueblo judío se sentía superior por ser el pueblo elegido de Dios al resto de los pueblos. Entonces, ya no hay judío y griego. El que está bautizado ante los ojos de Dios es hijo, y esa es la categoría que importa. Tanto hijo es el griego bautizado como tanto hijo es el judío bautizado. Tanto hijo es el judío, tanto hijo puede ser el griego. No hay siervo libre, como bien sabemos, en la antigüedad estaba vista como algo muy normal, e incluso hay autores como por ejemplo Aristóteles que llegaba a decir que la esclavitud era natural en algunos hombres. Pues bien, era algo culturalmente aceptado, que hoy nos parece una aberración moral el que hayan esclavos, que lo siguen habiendo, quizás no en el modo antiguo, pero siguen habiendo esclavitudes y esclavos en la sociedad de nuestros tiempos. Lo único que un poco más asolapados, escondidos, pues, pero sigue habiendo. Pero bueno, en la antigüedad hasta había estatuto jurídico para el esclavo, o diciéndolo en el sentido de que pues un esclavo no podía de algún modo ponerse a comprar propiedades y registrarlas jurídicamente, no tenía capacidad también para votar o para elegir, en el caso de las democracias griegas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, varias cosas no las podía hacer el esclavo, porque jurídicamente también habían normas que le impedían. Bueno, pues San Pablo dice, no hay siervo libre. O sea, hay una igualdad, podríamos decir, que nace del ser hijo de Dios. No hay varón o mujer. Esto no hay que confundirlo con la
ideología que hoy se quiere imponernos a nuestros niños, jóvenes y adultos, que no hay categorías de mujer y varón. No, sino se refiere al hecho que San Pablo está considerando que el varón era considerado, por ejemplo, como superior a la mujer, en la gran mayoría de los casos. Quizás en algunos casos muy excepcionales, la mujer al varón, o en ciertas referencias. Por ejemplo, imaginemos cuando la mujer era una mujer noble, o la esposa del rey, o de un, de alguien muy importante en la sociedad, pues sí era considerada como superior a un esclavo, aunque fuese hombre. Eso también hay que decirlo, en la antigüedad estaba eso. Pero eso eran excepciones. Pero estaba esa división que el machismo cultural pues había impuesto. Pero para San Pablo, a partir de esta revelación que él recibe en Gálatas capítulo 3, él advierte, de hecho es como la primera vez que en Occidente se advierte la igualdad, podríamos decir. No es a través de una filosofía, no es a través de una teoría sociológica, no es a través pues de una teoría política, es ante todo a través de la fe, de la religión. Y esto es importante remarcarlo porque muchas veces se acusa a la fe de algo mítico, de algo fabulesco, que no sirve absolutamente para nada para nuestra vida personal y social o política. Y eso no es cierto, eso no es verdad. El texto de Gálatas pues nos indica que por el Espíritu llegamos a ser hijos de Dios a través del bautismo y somos todos llamados hijos de Dios. Principio de igualdad. Varón y mujer valen igual ante los ojos de Dios. ¿Ve? Tanto varón y mujer. Ya no hay esa categorización jerárquica. No hay varón y mujer en el sentido jerárquico. Esto es lo que quiere indicar San Pablo, sino que los dos poseen una misma dignidad, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto es lo que denominamos el principio de la igualdad. Bueno, el ser hijos, esto es fruto pues de un don. ¿Cuál don? El don de piedad, hermanos y hermanas. Hemos sido pues predestinados, podríamos decir, por el Padre a ser conformes por ello a la imagen de su Hijo, porque somos hijos, estamos llamados a ser como el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. También esta idea la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 5. Por eso Jesús nos va a enseñar a dirigirnos a Dios no como a ese ser lejano, extraño, raro, sino como a nuestro Padre. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. En ocasiones puede criticársenos que rezamos estas oraciones del Padre Nuestro, del Ave María, y algunos dicen es sin fundamento bíblico. Pero esto es lo hermoso de ser católico, esto es lo hermoso de ser cristiano desde esta raíz que viene desde los orígenes. El Padre Nuestro es la primera oración vocal que tenemos los cristianos y que la encontramos pues en la Sagrada Escritura. De hecho, Jesús mandó a sus discípulos, recomendó a sus discípulos a que cuando oraran de esa manera, teniendo presente pues el Padre Nuestro, que es toda una, podríamos decir, síntesis de cómo ha de ser la oración cristiana. Bueno, pues eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que somos llamados hijos, que somos queridos como hijos. Dios se presenta de este modo como Padre. Y por eso Jesús nos invita a dirigirnos pues al Padre, a Dios como Padre nuestro. Y es que el don de piedad, ¿verdad?, consiste en una disposición, podríamos decir ya de un modo más teológicamente hablando. El don de piedad consiste en una disposición sobrenatural del alma. Es una disponibilidad que el alma tiene, que inclina bajo la acción divina del Espíritu Santo a comportarse en sus relaciones con Dios como un niño cariñoso, es decir, como un hijo. Por eso el piadoso, ¿verdad?, no el piadosillo externo, sino el verdadero piadoso, la verdadera piedad, nos empuja pues a relacionarnos a Dios como ese ser que es nuestro Padre, y a nosotros a vernos hijos. Es como el caminito espiritual de Santa Teresa de Lisieux. Ella se siente como una niña que se abandona en los brazos confiadamente de su Padre. Y esto es lo que ella propone
como camino espiritual, el camino de la confianza, de la infancia espiritual. Bueno, pues esto nos viene a partir del don de piedad, hermanos. Bueno, pues es ese comportarse en las relaciones, pues a través de esa disponibilidad, esas relaciones con Dios, tenemos esa disponibilidad tanto de nuestro corazón y de nuestra libertad, como la inspiración del Espíritu que nos hace relacionarnos como niños cariñosos que se comportan con su Padre, del cual se saben inmensamente amados y queridos. Esta cita la he tomado de Alexis Rieu, que tiene un libro muy bonito, muy precioso, El Espíritu Santo en las Almas. En la página 80, pues este autor francés nos indica esto, que el don de piedad es ese trato cariñoso como de un hijo niño que se relaciona con su padre. De allí que Romanos, San Pablo, ya en Romanos capítulo número 8, versículo 15, diga: recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Es interesante detenernos en esta expresión, Abba, Padre. Se puede traducir según los exégetas, es decir, según los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Esta expresión Abba significa papito, papaíto, en pequeño, dicho con cariño, pues. Eso es lo que nos hace exclamar el Espíritu, dice. Es la inspiración del Espíritu que nos hace relacionarnos con ese cariño, con esa ternura hacia Dios Padre. Este es el don de piedad. Por eso le llamamos piedad, de pietas. Es ese relacionarnos filialmente con Dios, como hijos suyos que somos, como hijas suyas que puedan ser también nuestras hermanas, mujeres. Bueno, ¿qué más podemos decir? Vayámonos ahora al Salmo 103, versículo 13. Nos dice así: como un padre siente ternura por sus hijos, así Yahvé siente ternura por sus fieles. Por lo tanto, Dios es comparado como el Padre tierno, no como un padre malo, no como un padre indiferente, no como un padre simple, sino como el Padre lleno de ternura, que siente este aspecto afectivo. También lo tiene Dios para con nosotros. Nos recuerda la escena del hijo pródigo, que cuando el padre lo ve venir, dice, todavía el hijo ni ha llegado, el padre se conmovió hasta las entrañas y salió corriendo y abrazaba y llenaba de besos al hijo que había vuelto, aunque lo había abandonado, aunque no le había hecho caso, aunque se había ido lejos de él. Pero el hijo vuelve y al padre eso le basta, que el hijo ha vuelto, siente esa ternura para con él y lo besa. Se quita esa categoría, podríamos decir, de padre macho, áspero, sino que va y lo abraza, lo besa, le pone un vestido nuevo, le da la prenda del anillo que simboliza que tiene de nuevo el poder de ser hijo en la casa, etc. Bueno, pues es por esto lo que dice el Salmo 103 en el versículo 3. Dios no solo nos considera, es que nos ama y se relaciona con nosotros como un padre. El problema es que a veces nosotros no nos relacionamos con Él como hijos que somos. Así como un padre siente ternura por sus hijos, así Yahvé siente ternura por sus fieles. Entonces, el objeto del don de piedad, o a quien se dirige, es a Dios, ¿verdad? Este es un don que nos ayuda a dirigirnos a Dios en todo momento. El don de piedad nos ayuda a dirigirnos a Dios en todos nuestros pensamientos, en lo que proyectamos, en lo que hacemos, porque nos sabemos comportar como hijos. Consideramos que Dios es nuestro Padre, pero también lo consideramos como soberano de nuestras vidas, como aquel que sin Él no podemos hacer nada. Y esto no es perder nuestra libertad ni nuestra dignidad, es todo lo contrario. Es reforzarla y llevarla a un nivel de trascendencia más profunda aún. Bueno, por eso es que se nos dice que este don nos indica el camino de la confianza hacia Dios Padre. Por lo tanto, el objeto del don de piedad es considerar a Dios como soberano,
pero ante todo, como Padre. Más que como soberano de nuestras vidas, como Padre nuestro. La actitud del alma con Dios, podríamos decir entonces, es verdaderamente la de un niño que se deja guiar, que se deja acompañar, como cuando se deja uno acompañar cuando era un niño del padre o la madre, de quienes se sabe inmensamente amado. Eso es así. Pero luego llega la adolescencia. En la adolescencia uno ya no quiere estar cerca del padre, nos volvemos rebeldes. Pero luego volvemos nuevamente a la adultez y queremos de nuevo recordar a nuestros padres, valorando todo aquello que hicieron y perdonando quizás aquellas heridas que pudiesen haber habido en esa relación. Bueno, pues algo parecido pasa con Dios, aunque Dios, hay que decir, siempre obra en perfección. Aunque a veces nos cueste aceptar o no entendemos o pensamos que es injusto con nosotros, hay gente que reniega y dice: Dios no me ama, Dios me ha olvidado. Pero es porque a veces no logramos entender por qué suceden ciertas cosas o culpamos a Dios de cosas que Él no tiene ninguna culpa. Entonces, continuemos nuestra reflexión sobre el don de piedad. Esta realidad, esta conciencia de sabernos hijo de Dios, de sabernos hija de Dios, causa en el alma una profunda admiración. Cuando llegamos a tener esta conciencia espiritual, no solamente psicológica, sino espiritual, de que somos hijos de Dios, hija de Dios, esto causa una profunda admiración. Como la expresada en la primera carta de San Juan, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, encontramos esa expresión llena de admiración, al considerar el apóstol que es hijo, él mismo, y que somos hijos todos aquellos que hemos sido bautizados. Mirad, dice el apóstol, qué amor nos tiene el Padre, que ha querido que nos llamáramos hijos suyos y los seamos en verdad. Es que este es el punto, no es una figura, no es una cuestión de índole psicológica, de una especie de terapia psicológica para sentirnos bien. No, es que esta es una verdad espiritual. Claro, por eso necesitamos el don del Espíritu Santo, porque solamente cuando ese don viene a nosotros, y bueno, que ha venido por medio del bautismo, pero ante todo cuando le pedimos que se desarrolle en nosotros y lo cultivamos en nosotros, ese don despunta y entonces podemos llegar a tener esa conciencia espiritual de que realmente somos hijos de Dios, no de modo figurado, es que realmente lo somos. Y esto es precioso al alma saberlo. Y esto al alma le llena de una paz, de una sabiduría interior y también de una esperanza inmarcesible, tremenda. Por eso se admira el apóstol. Mirad qué amor. Esta es la expresión que podríamos considerar que él nos comparte. Mirad qué amor, pero qué grande es esto. Esto es lo que está diciendo. Nos tiene el Padre, que ha querido que nos llamáramos hijos suyos. Pero es que no solo nos llamamos, lo afirma el mismo apóstol en 1 de Juan 3:1, y lo seamos en verdad. ¿Verdad? Entonces esto causa una admiración profunda. Por eso necesitamos pedir al Señor el don de piedad. Todos los dones, pero hoy que estamos reflexionando sobre el don de piedad, necesitamos pedir el don de piedad. Porque muchas de las situaciones que todavía no logramos como entender el por qué Dios permite eso en nosotros, es porque no hemos llegado a tener todavía esa conciencia de hijos, de hijas de Dios. También en nosotros puede brotar una alabanza interior profunda, no solo una admiración. Esto nos lo transmite el apóstol San Pablo cuando dice: bendito sea Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su amor nos ha predestinado, si hay predestinación es a esto, a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. Esto lo dice Efesios 1:3-5. ¿Ven? Hay aquí una alabanza. Bendito sea Dios. Se alaba a Dios porque se da cuenta, en este caso el apóstol, que es hijo de Dios. Entonces esto es una preciosura, ¿verdad?
Por lo tanto, este reconocer a Dios como Padre es lo que está de fondo en lo que ya hemos dicho, el caminito espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Muy bien, Santa Teresa del Niño Jesús nos dice, por ejemplo, en Historia de una alma, cito, quiero buscar, dice Santa Teresa, el medio de ir al cielo por un caminito muy derecho, muy corto, un caminito completamente nuevo. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hace falta subir los peldaños de la escalera. En las casas de los ricos, el ascensor los reemplaza ventajosamente. Así que he buscado en los libros santos la indicación del ascensor y he leído estas palabras, pronunciadas por la eterna sabiduría. Si alguno es pequeño, venga a mí. Y hemos dicho que el don de piedad nos impulsa a saber considerarnos como niños, confiados y guiados por su Padre. Este es el don de piedad. Bueno, esto que algunos lo consideran como una especie de infantilismo. No, no es un infantilismo. Saber confiar en quien se debe de confiar. Así como nosotros, por ejemplo, cuando vamos donde un médico o de una persona experta en algún tema, nosotros pues le escuchamos con atención y le obedecemos incluso lo que nos indica, lo que nos pide. Bueno, a algunos nos cuesta un poco más, pero tratamos de obedecer las indicaciones porque sabemos que es experto, que sabe sobre ese tema concreto. Y por eso es que nosotros nos dejamos guiar, confiamos en esa persona, en ese profesional, en ese científico, etc. Pero muy bien, la sabiduría que procede de Dios y que tiene Dios es muchísimo más infinita que cualquier científico y que cualquier profesional. Por eso, el confiarnos no es quedarnos en un infantilismo, sino que es ser sabios también nosotros. De hecho, hasta el hombre más maduro, la mujer más madura necesita siempre confiar en aquel que es experto, como he dicho, en tal tipo de experiencias o de saberes. Y esto lo hacemos, pero ya no con un ser humano, sino con Dios. Y nos confiamos de un modo dócil. Eso significa el hacerse niño. No en el sentido del infantilismo, de dejarnos manipular. No. Es en el sentido de sabernos guiarnos por quien sabemos sabe guiarnos. Muy bien, continúa diciendo la santa, queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeño que respondiera a tu llamada, he continuado mi búsqueda, y he aquí lo que he hallado. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Llevaré en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciará. Aquí Santa Teresita está citando a Isaías capítulo número 66, versículos 13 y 12 también, ¿verdad? Entonces, que Dios se revela aquí como madre, como una madre llena también de ternura. Ya vimos cómo Dios se revela como padre. Ahora vemos que Dios se revela como madre, llena de ternura. O sea, en el fondo, el don de piedad lo que nos indica es que debemos relacionarnos con Dios como hijos, porque Él es nuestro Padre. Él también tiene estas características maternales, como nos dice Isaías 66, 13. Bueno, dice Santa Teresita exclamando, nunca palabras más tiernas, más melodiosas han venido a alegrar mi alma. El ascensor que ha de subirme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Para eso no necesito crecer. Al contrario, es preciso que me quede pequeña, que lo sea cada vez más. Esto de pequeña es la humildad. Y como bien sabemos, la humildad nos engrandece porque nos hace tener conocimiento de quiénes somos. Eso es la humildad. La humildad es principio de conocimiento personal. Y quien se conoce personalmente va adquiriendo mayores cuotas de sabiduría cada vez más y mejor. Y eso le ayuda a crecer. Entonces, el hacerse pequeño es como una especie de paradoja. Es decir, aparentemente nos hacemos pequeños, pero no, vamos creciendo, vamos aumentando. ¿Por qué? Porque el hacerse pequeño en el ámbito del espíritu es crecer, es crecer. Ser niño, por eso Santa Teresita continúa diciendo en Historia de un alma, ser niño, pequeño, es reconocer la propia nada. Es esperar del buen Dios como un niño pequeño lo espera todo de su Padre.
No inquietarse por nada, es la confianza, hemos dicho. No amasar fortuna. Esto de no amasar fortuna es no pensar que el esfuerzo mío es lo único que sirve para desarrollarme. No. Ser pequeño es además no atribuirse a uno mismo las virtudes practicadas, la humildad, creyéndose capaz de cualquier cosa, la especie de pretensión humana que a la larga nos puede llevar, sí, por caminos aparentemente buenos, pero que a la larga nos autodestruyen, como el caso de la tecnología ahora, que se vuelve ahora una amenaza para el mismo ser humano. Y eso todos lo sabemos. Creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en manos de su hijito, que se sirve de él cuando lo necesita, pero ese tesoro sigue siendo él, Dios. Entonces, esta es una primera consideración de este don de piedad. Miren cuánto hemos dicho, cuánto hemos aprendido. Les invito pues a que si estas consideraciones les han ayudado, las compartan con otros hermanos y que si no están suscritos a este nuestro canal Metanoia, pues se suscriban, que Dios nos ayude a crecer en este don y a buscarlo intensamente en nuestras vidas. Que Dios bendiga a cada uno, a cada uno.